pero cuando escuchó al bebé de aquella joven pareja llorar, corrió a toda prisa a recibirlos y a ponerse a sus órdenes de inmediato. La mamá del bebé alegaba que hacía 2 noches su hijo no paraba de llorar. Ella culpaba a su suegra porque, según ella, decía, le hacían mal de ojo para que no la dejara dormir. Mejor con los audífonos puestos. La muerte de mi hermana. Después de la muerte de mi hermana, decidí irme a vivir a la casa de mi tía, al otro lado de la ciudad, ya que, aunque nunca pudimos llevarnos bien, yo realmente la amaba. Era la típica hermana que hablaba a mis espaldas con la gente, y eso, más que molestarme, me dañaba muchísimo. Trataba mal a mis hijos y siempre buscaba parecerse a mí. Y la verdad es que no entiendo por qué, ya que ella era hermosa. Me apena que nunca se diera cuenta. A pesar de las innumerables veces que se lo dije, ella terminaba por tomármelo a mal. Un día, en uno de sus muchos caprichos por vanidad, fue a una clínica de médicos negligentes, sin escrúpulos, a realizarse una lipoescultura. Lamentablemente, en el proceso le perforaron un pulmón y otros órganos vitales y falleció en el quirófano. Nosotros no sabíamos que se haría esa dichosa cirugía y nos enteramos de la peor manera. Hallan cuerpos sin vida de una mujer de 25 a 30 años en un contenedor de conocida tienda comercial. Era lo que decía el reportero mientras filmaba aquella aterradora escena. Sentí desmayarme cuando hicieron la toma a uno de los brazos que salía del contenedor y pude ver la pulsera que días atrás le había tejido a mi hermana como regalo de cumpleaños. Intenté disimular lo más que pude para que no sospecharan mis padres y me fui de inmediato a reconocer el cuerpo. Y efectivamente, era Alma, mi hermana. No pude resistirme y abracé a mi hermana y su cuerpo estaba demasiado amoratado y solo le podía decir cuánto la amaba y la falta que me haría de ahora en adelante. Los médicos me dieron mi espacio para despedirme, hasta cuando acosté nuevamente a mi hermana en esa plancha tan fría. Vi que por su mejilla rodaban un par de lágrimas. Estaba a punto de limpiárselas cuando uno de los médicos que se encontraba cerca de la puerta me gritó con voz firme: «¡No lo haga!». «Pero es mi hermana», le dije molesta. En ese momento se acercó a mí y tapó el cuerpo de mi hermana. «¿Pero qué hace, doctor?», le decía bastante confundida. «Lo siento, se acabó la visita. Puede pasar por el cuerpo mañana por la mañana». Me quedé sin poder moverme, sin decir palabra alguna. Cuando sale nuevamente el doctor con el que minutos atrás había tenido el altercado, y con una voz mucho más suave, me dijo: «Siento lo que pasó allá adentro, pero no podía permitir que te llevara tu hermana». «¿Pero de qué habla, doctor?». «Mira, lo que te voy a contar a continuación, no sé si me lo creas o no, pero me ha tocado vivirlo de cerca cientos de veces. Cuando un cadáver no se quiere ir solo, comienza a llorar, y aquel que limpia sus lágrimas muere sin explicación alguna». No dije nada y me retiré del lugar. Me fui a darles la peor noticia que pudieron recibir mis padres. Mi madre se puso tan mal que terminamos por llevarla al hospital y mi papá se estaba muriendo en vida. Me puse a hacerle de cenar a mis 2 hijos cuando todos escuchamos cómo gritaban mi nombre en repetidas ocasiones. Y uno de mis hijos me dijo: «Mamá, creo que mi tía Alma te necesita». «¿Por qué lo dices, hijo? Porque no deja de gritarte». Me apresuré a darles de cenar y los fui a dormir. Justo cuando estaba por acostarme, la pude ver parada en la puerta. Se notaba bastante triste, pero a los pocos segundos se desvaneció. Me partía el corazón toda esa situación y a la mañana siguiente me fui a la CEMEFO a firmar algunos papeles que me faltaban. Ahí me encontré con el doctor con el cual había tenido la pelea el día anterior. «Su hermana ya está lista, señorita. Solo que me gustaría disculparme nuevamente
y advertirle algo. Lo escucho, doctor. Necesitan enterrarla lo antes posible, ya que su hermana, al parecer, no se quiere ir sola. Pero no entiendo, doctor, ¿a qué se refiere con eso? En la mañana, cuando llegué, el personal de la noche me dijo que estuvieron pasando cosas muy extrañas. Escucharon llantos, abrir y cerrar los cajones del archivo. Incluso parte del papeleo de ella apareció hecho trizas en la mañana. Por eso le digo que necesitan tener mucho cuidado. Su hermana está muy molesta. Yo, algo impactada por sus palabras, solo me limité a agradecerle, y al terminar de firmar, me fui sin despedirme. Ya estando en el funeral, empezaron las cosas extrañas de nuevo. Los cirios se apagaban y el féretro se cerraba constantemente. Incluso el arreglo de flores que pedí para mi hermana salió volando en innumerables ocasiones. Todo esto provocó que nos quedáramos solos en la sala de velación, mis padres, mis hijos y yo. Ya asustada, mi mamá optó por incinerarla al día siguiente, pensando que esto pasaría. Pero no es así. Todas las noches se escucha bastante ruido en el cuarto de mi hermana. Incluso abren las llaves de la regadera. Prenden la televisión. No sé si esto sea porque las cenizas de ella siguen en la casa. Incluso los vecinos han comenzado a quejarse por el ruido y porque juran que escuchan a mi hermana gritar a todas horas. ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdenme. El funeral de Manuel. Soy de un pequeño pueblo de la ciudad de Durango y mi relato es el siguiente. Mi hermano Manuel era el mayor y el que estaba a cargo de mi hermana Lorena y de mí. Nosotros teníamos en aquel tiempo 7 y 10 años y Manuel tenía 17 años. Se suponía que él debía de amarnos y protegernos, pero era todo lo contrario. Él siempre nos golpeaba y abusaba de una manera inapropiada de nosotras dos. Es por eso que al cumplir los 14 años me fui de mi casa y al año regresé por Lorena para sacarla de ese infierno. Se han de preguntar el por qué nunca se lo dijimos a mis padres. Pero es que en ese tiempo eran de mente muy cerrada y en lugar de ayudarnos podríamos recibir una buena paliza. Pasaron los años y Lorena y yo pudimos superar todo aquel mal que nos hizo Manuel. Logramos hacer nuestras familias hasta que recibimos una inesperada llamada. Era mi madre comunicando que Manuel había muerto por la mañana, que teníamos que ir de inmediato. Lorena y yo decidimos ir para ayudar a mamá con lo del funeral. Llegamos y comenzamos a barrer el patio donde íbamos a velarlo. Del pueblo de donde soy, se acostumbra a hacer comida para darle de comer a las personas que van a rezar. Estábamos prendiendo la leña cuando del cuarto donde se quedaba mi hermano comenzaron a escucharse fuertes golpes, como si quisieran tumbar las paredes. Las personas que nos estaban ayudando a preparar la comida comenzaron a rezar, ya que doña Emma decía que mi hermano Manuel estaba recogiendo sus pasos, que hiciéramos caso omiso de lo que escuchábamos, que lo dejáramos que se despidiera de sus cosas a gusto. Tratamos de seguir haciendo la comida cuando de repente escuchamos cómo gritaban mi nombre y el de mi hermana, una y otra vez. Lorena, al escuchar su nombre, cayó desmayada de la impresión. ¡Es Manuel!, gritó una vecina llorando. Pobrecito, ya está recibiendo su castigo por todo lo que hizo. Nosotros nos quedamos mirándola con molestia y decidió irse por miedo. A los pocos minutos despertó Lorena bastante nerviosa y dijo que se marcharía, que ella no le debía nada a Manuel y que no se quedaría. Mi madre, un poco triste, no trató de detenerla, así que para disimular su molestia, dijo que iría a acomodar unas sillas en la sala para que rezaran adentro, porque se había soltado un aire muy fuerte y comenzó a chispear. Nosotros nos fuimos a traer unos refrescos a la tienda y cuando veníamos de regreso, vimos cómo varias señoras y señores salían corriendo y gritando de la casa de mi mamá.
Yo, bastante asustada por creer que le había pasado algo a mi madre, aceleré el paso para ver que todo estuviera bien. Cuando doña Emma me agarra del brazo y me pide que no entre, porque Manuel estaba sentado en una de las sillas. ¿Pero qué es lo que está diciendo doña Emma? ¿Cómo puede ser eso posible? Mi hermano está muerto. ¿Dónde está mi mamá? Ay, mijita, tu madre está adentro rezando para que pueda descansar en paz tu hermano, pero él sigue sentado en la silla. ¿Y qué podemos hacer, doña Emma?, pregunté asustada. Corre, mija, y ve por el padre y explícale todo lo que está pasando. Cuando llegué a la iglesia y le conté lo sucedido al padre, inmediatamente accedió y tomó un maletín donde colocó 2 cirios y agua bendita, y nos fuimos enseguida. Cuando llegamos, la gente seguía afuera sin querer entrar. Mi madre, al vernos, rompió en llanto y le dijo al padre que nos ayudara, ya que aún seguía Manuel ahí. El padre prendió los 2 cirios y mientras oraba colocaba la cera de los cirios en forma de cruz en cada una de las sillas. Yo le pregunté que para qué hacía eso, y él respondió que era para que él ya no se pudiera sentar y se diera cuenta de que ya no pertenecía a este mundo. Pidió que colocáramos una jarra de agua debajo del féretro, ya que muy probablemente él tenía sed, y nos dijo que tenía que venir mi hermana para que le diera su perdón. Tardamos bastante para que aceptara, y cuando por fin la convencimos, nos pusimos alrededor del féretro y comenzamos a decirle que lo perdonábamos por todo el mal que nos había causado, que se fuera en paz. Después de eso, el padre cerró el féretro y pidió que lo amarráramos con un lazo mojado con agua bendita y lo fuéramos a enterrar esa misma tarde. Cuando quitamos la jarra para sacar el féretro, ésta se encontraba totalmente seca. Tuvimos que volverla a llenar de inmediato y dirigirnos con ella hasta el panteón. Ya cuando estábamos por enterrarlo, del ataúd comenzaron a brotar pequeños hilos de sangre. Nunca supe por qué fue eso, pero el padre les dijo que se apresuraran a bajarlo. Los sepultureros gritaron con horror al darse cuenta cómo el ataúd comenzaba a moverse con bastante fuerza. Todos los presentes podíamos escuchar los gritos desgarradores de mi hermano. El padre sacó de inmediato un aceite y comenzó a echárselo en el ataúd. Yo no entendía bien lo que hacía. Me encontraba en shock, y después de pronunciar unas palabras en un idioma que no entendía, todo quedó en aparente calma. Ya no había más gritos, y el ataúd por fin estaba quieto. No sé si ustedes me crean, pero juro que no les miento. Hasta la fecha no me he vuelto a parar ni en el panteón ni en la casa de mi mamá, ya que decidimos venirnos para la Ciudad de México y olvidarnos de lo sucedido. Aunque supe por mi madre que el lazo con el que amarraron el ataúd sigue apareciendo fuera del cuarto de mi hermano. Los vecinos aseguran que lo han visto deambular por las calles del pueblo, gritando mi nombre y el de mi hermana. Ya le hemos mandado a hacer varias misas y esto no para. Si alguna persona pudiera ayudarnos, se lo agradecería mucho. Nosotros ya no hemos visto nada desde aquel día, pero mi madre se está volviendo loca. Yo creo que entre las personas que siguen este canal, alguien debe de saber qué hacer. Por favor, ayúdenos y gracias por dejarnos platicar la historia. Hola, te pido por favor que mi nombre quede en anonimato, porque soy nieta de la persona que te contaré a continuación. Mi madre me dejó al cuidado de mi abuela, porque ella tuvo que emigrar a los Estados Unidos, pues en el pueblo de donde somos nos estábamos muriendo de hambre por falta de trabajo. Mi abuela era curandera, una muy famosa por cierto. Venían de las rancherías aledañas, incluso de la capital o de otras ciudades. Quitaba el mal de ojo, hacía limpias y amarres. Yo todo eso lo veía de lo más normal, pues crecí entre todo eso. Ella nunca me había dejado ayudarla. Por más que le insistía que me enseñara, siempre se negaba. Hasta el día que ella perdió la lengua. Fue del modo que accedió a que le sirviera de intérprete, y se los juro,
Vivo arrepentida hasta la fecha. Ahora me doy cuenta de que aunque amo a mi abuelita con toda mi alma, ella es una persona mala y sin escrúpulos. He visto cómo ha dañado a infinidad de gente. Incluso los del pueblo nos han querido correr en innumerables ocasiones, pero siempre terminan rindiéndose ante los hechizos de mi abuela. A pesar de que mi abuelita tiene casi 70 años, se ve como una mujer de 35. Sé que no me lo creerán, pero cuando quieran visitar mi pueblo, para que se desengañen, estas son algunas de las cosas por las cuales la gente se espanta. Yo no sabía cómo le hacía o qué conjuros hacía para mantenerse así de joven. Hasta aquel horrible día. Fue exactamente el 10 de febrero. Lo recuerdo bien. Llegó a casa de mi abuela un matrimonio que venía de un pueblo vecino. Traían a un niño en brazos. Mi abuela se encontraba lavando atrás de la casa, pero cuando escuchó al bebé de aquella joven pareja llorar, corrió a toda prisa a recibirlos y a ponerse a sus órdenes de inmediato. La mamá del bebé alegaba que hacía 2 noches su hijo no paraba de llorar. Ella culpaba a su suegra porque, según ella, decía, le hacían mal de ojo para que no la dejara dormir. Mi abuela procedió a barrerlo con huevo y le colocó alrededor del cuello un hilo rojo y le dijo a sus padres que por nada del mundo se lo quitaran. La pareja se fue muy satisfecha y mi abuela comenzó a cantar y bailar por toda la casa. Yo le preguntaba que por qué estaba tan feliz y ella solo se limitaba a decirme que por fin iba a comer. Yo lo tomé como una broma y seguí con mis deberes. Al día siguiente, mi abuela se veía resplandeciente. Incluso podría jurar que se veía más joven. Ya entrada en la tarde, tocan nuevamente a la puerta y era la pareja que el día anterior había llevado al niño. La señora se encontraba llorando y me suplicaba ver a mi abuela, pero ella había salido a traer la leña. El padre, entre sollozos, me mostró al niño que se veía bastante enfermo y amarillo. Yo me asusté al verlo y les dije que mi abuela regresaría ya entrada la noche, a lo que yo les sugerí que fueran al centro de salud que se encontraba a unas calles de la vivienda. Ellos me pidieron que los llevara y así lo hice. Nos recibió una enfermera y de inmediato empezó a colocarle un suero. Pero el bebé cada minuto se veía peor. No le daban muchas posibilidades de que sobreviviera. Los padres lloraban desconsolados. El bebé comenzó con mucha fiebre y la enfermera me pidió que le ayudara a meterlo en una bañera con agua fría. Estaba demasiado nerviosa y preocupada por aquel pobre bebé cuando la enfermera me pidió que le pasase unas tijeras que se encontraban encima de un escritorio. Empezó a cortar el hilo que mi abuela le había puesto el día anterior, y como por arte de magia, el bebé comenzó a agarrar color nuevamente y la fiebre bajó rápidamente. La enfermera, muy contenta, salió a darle las buenas noticias a los afligidos padres. Ellos se pusieron muy contentos, pero la celebración se vio interrumpida al ver a mi abuela bañada en sangre. Fue la escena más horrible que se puedan imaginar. Pero más sorprendente aún fue ver lo que tenía en la mano. Un pedazo de su lengua que ella trataba de volver a colocar sin lograr hacerlo. En ese momento, ante nosotros, cayó desmayada y de inmediato la trasladaron hasta la capital. Ahí estuvo internada varios días y lamentablemente no pudieron hacer nada por mi abuelita. Ella había perdido la lengua y a consecuencia de eso, el habla. Al regresar al pueblo, todos sabían de aquel horrible acontecimiento. El bebé, gracias a Dios, ahora está bien. Lo supe por los vecinos. La enfermera, al darse cuenta de lo que había hecho, pidió su cambio de inmediato, ya que ella le temía bastante a mi abuela. Y mi querida abuela, ahora realmente se ve bastante mal. Su piel ha empezado a arrugarse y le han comenzado a salir manchas de la edad. No queda nada de aquella mujer joven y bella. La gente del pueblo evita pasar por nuestra casa porque temen que mi abuela pueda vengarse de ellos, puesto que al enterarse de lo sucedido, medio pueblo celebró su tragedia, ya que ningún otro niño volverá a enfermarse o a morir por causa de mi abuela. Ese día comprendí para qué servía su tan famoso hilo rojo. Por medio de ese hechizo,
Succionaba la sangre de los bebés, que era lo que le daba la juventud y su belleza eterna. Ustedes no tienen un hilo rojo, ¿verdad?